Qué duda cabe que todos leemos la palabra de Dios, siempre queramos reconocerlo o no, todos leemos la palabra de Dios a la luz de los sucesos de nuestra vida. Nos identificamos más o menos, podemos interpretar con más o menos precisión los acontecimientos de la palabra de Dios a raíz de lo que estamos viviendo, de la vida que nos ha tocado vivir. Y yo, desde luego, personalmente me identifico muchísimo con estos pasajes de la palabra de Dios, en estos acontecimientos que le ocurren a la vida de Jesús, porque sé perfectamente lo que están relatando, sin la hondura o sin la conciencia del misterio universal de ser el Hijo de Dios el que está viviendo estos acontecimientos. Lo que yo no sé es si vosotros tenéis esa experiencia, no porque seáis mejores o peores que yo, o si tenéis más años o menos años, sino porque las circunstancias de nuestra vida son cada uno únicas e irrepetibles. Por ejemplo, ¿vosotros habéis sido de verdad odiados por alguien? ¿O vosotros habéis sido odiados institucionalmente? O sea, no que te odie una persona, sino que te odie una organización, que te odie una empresa, que te odie un país, que te odie la redacción de un periódico. Si tú nunca has sido odiado, es muy difícil que entiendas lo que le está pasando a Jesús. Otra experiencia que relata esta palabra, tanto el profeta Isaías como este pasaje del Evangelio de San Mateo. ¿A ti te ha traicionado alguien al punto de que eso ha puesto en riesgo tu vida? ¿Tú sabes de verdad lo que es la traición de un amigo que te ha podido costar un puesto de trabajo, o que has tenido que cambiar tu lugar de residencia, o que ha sido la causa del odio del que hablaba hace un momento de muchas otras personas? ¿O la calumnia que ha arruinado tu vida o tu reputación? Porque yo, hasta que yo llegué a República Dominicana, yo nunca había vivido nada de eso. Yo no sabía lo que era ser odiado. No sabía a dónde puede llegar la traición de una persona. Yo sé de cientos de personas que tiraron piedras a mi casa por 300 pesos, que no es nada, son 6 euros. Familias enteras cuyos hijos yo bauticé. Mujeres que tiraban piedras, que eran ministras extraordinarias de la Eucaristía, de llevar la comunión a los enfermos en la parroquia. De lo que es la gente capaz de hacer por dinero. Hoy Judas se acaba de ajustar con unos señores de un templo, gente religiosa, como era la gente religiosa que así lo hizo conmigo, y se ajustó en un precio, y le pusieron precio a la vida de una persona. Yo he pasado por todo eso. Yo no soy el redentor del mundo, pero lo que está pasando aquí, yo lo he vivido. Y no lo había vivido hasta que llegué a la República Dominicana. Y estoy sentado delante de vosotros en África porque me pasó eso en República Dominicana. Porque si no, estaría en República Dominicana. Entonces, siempre pensad que cada año que vais celebrando los misterios de la vida del Señor, la vida vuestra va cambiando y vais siendo capaces de identificaros con la vida de Cristo. ¿Recordáis cuando ayer contemplábamos en la clase de teología, contemplábamos los misterios de la vida del Señor? Se nos decía cómo estamos llamados, el discípulo, a ser imitador de la vida de Cristo. Pero todo esto me ayudó a aprender muchas cosas de las personas, sobre todo de las personas que tienen poder y autoridad en el mundo, sea civil o sea eclesiástico, sea religioso. Normalmente el heroísmo o la fidelidad o la coherencia de vida de la gente se detiene en el momento que eso le supone a él un perjuicio. A mí me apoyó muchísima gente hasta que a la persona que me apoyaba, cuando se supo que esa persona con autoridad me apoyaba, puedo decir el embajador de Estados Unidos, el obispo de San Pedro de Macorís, el clero,
algún general de la policía, gente rica de la ciudad de Santo Domingo, hasta que a ellos les salpicó. Y cuando les salpicó, desaparecieron de mi vida. Algunos simplemente desaparecieron y otros me traicionaron. Se pusieron de la parte del enemigo, como hizo el embajador de Estados Unidos, por ejemplo, o como el obispo de San Pedro de Macorís o el cardenal de Santo Domingo, que en un principio, cuando ellos eran espectadores desde fuera, me prestaban todo su apoyo. Pero cuando quienes me atacaban, se dieron cuenta del apoyo que tenía de esas personas importantes, se volvieron contra ellos. Y al experimentar ellos que eso les afectaba, no estuvieron dispuestos a sufrirlo con todas sus consecuencias. Habiendo dicho esto, que podéis pensar no era lo que esperabais escuchar probablemente esta mañana a estas horas en una homilía, entonces a lo mejor ahora podéis escuchar lo que dice la palabra de Dios tanto en el profeta Isaías como en el Evangelio de San Mateo. Es donde aparece que todos han decidido la traición de Cristo, donde aparece una vez más, parece que la Iglesia lo ha repetido el domingo en el Domingo de Ramos, nos lo ha repetido en Martes Santo y en Miércoles Santos. La traición de Judas ha aparecido ya 3 veces. O sea, debería de ser un incidente terrible, espantosamente doloroso para el Señor. Ahora, la pregunta que os he hecho hace un momento es: ¿a ti te ha pasado esto? Pero hay una pregunta mucho más grave. ¿Tú has hecho esto alguna vez a Jesús? ¿Tú le has hecho esto alguna vez a la Iglesia? ¿Tú le has hecho esto alguna vez al Evangelio? ¿Tú has renegado de tu fe? ¿Tú te has avergonzado de tu fe católica delante de tus amigos? ¿Tú has traicionado a un amigo por un beneficio tuyo personal? La reacción instintiva es decir que no. Yo nada más que os invito a pensar con más profundidad, porque hay muchas maneras de traicionar. Hay muchas maneras de darle la espalda a Jesucristo. Y una de las características típicas del cristiano es el que está dispuesto a vivir lo que dice el profeta Isaías. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. Yo, ¿a dónde estoy dispuesto a llegar con tal de ser fiel a Jesucristo? Pensad en todas las conversaciones que hemos tenido de vuestras vidas personales. ¿Qué pasaría si mi familia, mi trabajo, ya? Pues, ¿a quién vas a ser fiel? ¿A tus padres o a Jesucristo? ¿A tu trabajo o al Evangelio? Entonces, cuando uno va escuchando la palabra de Dios, se va dando cuenta que a lo mejor, no viviendo una vida terriblemente inmoral, a lo mejor está traicionando a Jesucristo simplemente por no hacer su voluntad. Y su voluntad no se trata de hacerla 10 minutos antes de que me lleven al cementerio. Hay que hacerla ya. O sea, muchas veces uno, pero ¿tú a qué estás esperando? Y siempre es una decisión que se pospone y se pospone y se pospone. Yo he tomado decisiones en mi vida simplemente para evitarme problemas. Con problemas buenos, con personas buenas. Mi familia, que suelen ser lo típico. Pero puede ser el trabajo, pueden ser mis compañeros, pueden ser lo que sea. Yo me he encarado con alguien. Mirad, una de las cosas que más nos cuesta es enfadarnos. Y por más que nos cueste reconocerlo, Jesús se enfadó unas cuantas veces. Es más, sorprendentemente muchas. ¿Y sabéis de lo que más me llama la atención? No que se enfadara, sino que pidió perdón por enfadarse. Mira, Pedro, yo sé que el otro día me pasé. Porque vamos, llamarte Satanás, pues me parece que se me fue un poquito la mano, ¿no? No. Nunca se excusa. No. ¿Por qué? Porque nos parece que ir por la vida de simpático, de amable, de, entre comillas, buena gente, eso no es hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces
El que no está dispuesto a pelearse, que no pretenda ser cristiano. San Pablo se encara con la gente de Atenas y se burlan de él, le desprecian y se van. ¿Vosotros creéis que cuando San Pablo hace la lista de todos los sufrimientos que ha padecido, naufragios, azotes, noches sin dormir, despreciado, ha tenido que salir huyendo de las ciudades, le hubiera pasado algo de eso si no se hubiera puesto de fresco, como dicen los dominicanos, a decir las cosas que decía a la gente que se lo decía? Pero nosotros siempre sabemos decir a la gente lo que no molesta, porque nos parece que el buen cristiano es el que no molesta, el simpático, y todo eso lo disimulamos de prudencia. Yo soy el obispo de una ciudad, un obispo que tiene que defender la verdad de la Iglesia Católica. El alcalde de mi ciudad, que puede ser mi archienemigo, que está implementando políticas totalmente contrarias a la enseñanza de la doctrina de la Iglesia. ¿El alcalde de mi ciudad es mi amigo o mi enemigo? Porque a mí me sorprende bastantes obispos españoles, empezando por ejemplo por el de Madrid, que se lleva de miedo con una alcaldesa en Madrid que es un demonio y que lo único que hace es fomentar actividades que son sacrílegas y que son totalmente contrarias a la doctrina de la Iglesia. Y ahí los ves en las fotos tan sonrientes y tan contentos. O sea, ¿qué pretendes conseguir con eso? ¿Qué pretendes conseguir con eso? Con lo cual la gente queda confundido. Un párroco en una parroquia, ¿qué piensa el párroco del alcalde o el alcalde del párroco? Porque es una persona que tiene que dar la cara por su pueblo y defender a la Iglesia Católica y defender el Evangelio y defender a Jesucristo. Y yo tenemos que son alcaldes que son de la Tercera Orden Carmelitana, pero esta especie de paz irénica en la que estamos viviendo, donde nadie se encara con nadie y dice, esto está mal, esto no es la voluntad de Jesucristo. Ahora, a nuestra pequeña escala, vosotros que no sois ni alcaldes ni párrocos, yo en mi trabajo, ¿quién soy? En los ambientes en los que yo me muevo. Porque o todo el mundo es de iglesia, o no entiendo por qué no tienes enemigos. Hay que tener enemigos. Porque sin enemigos no hay ninguna certeza de que estés anunciando el Evangelio. Os pongo un ejemplo de aquí. A mí muchas veces me han alabado mucho, aquí en Gode, los musulmanes, porque como no se enteran de nada, dicen, no, claro, es que como su ONG está haciendo tan buena labor, perdone, yo no soy una ONG, yo soy la Iglesia Católica y vengo a anunciar a Jesucristo. Me miran como diciendo, madre mía, si no sabíamos qué es lo que teníamos aquí metido. Porque como vamos al hospital, como te pasó a ti ayer, y te dicen, no, pues, qué buena labor lo que hace en la iglesia, pues se llevan a los enfermos a Addis Abeba y los curan. Claro, como su ONG está haciendo una labor tan magnífica, perdone, no somos una ONG. Yo soy la Iglesia de Jesucristo y he venido a evangelizar y a dar testimonio de Jesús. ¿Yo me atrevo a decir eso delante de unos musulmanes? Vosotros porque esto no lo sabéis porque no habéis estado aquí. Pero cuando estaban aquí en aldeas infantiles, esto que se llama aldeas SOS, ¿no? Que está aquí, este programa de niños huérfanos, a 10 niños cristianos, huérfanos, imaginaros unos pobres niños de 2, 3 años, cristianos que llegaron al programa, como la gente era musulmana, le arrancó los crucifijos y los convirtieron a todos los 10 niños en musulmanes. Y les cambiaron hasta el nombre, aquí. Bueno, el pollo que yo monté en Austria, no os podéis ni imaginar desde aquí. 4 años tardé y he cerrado la mezquita. Padre Christopher cerró la mezquita, aquí en Gode. A ver quién es lo guapo que cierra una mezquita, porque aquí nadie se atrevía. Los curas no eran niños católicos, eran niños ortodoxos. ¿Y quién peleó por los niños ortodoxos? ¿El cura ortodoxo? No, señor, el cura católico. 4 años he tardado. Preguntarle a Mesfen, que sabe muy bien la historia. Preguntarle a Yeta Menal, que trabaja ahí y sabe la historia.
y tuvieron que poner un muro de ladrillo alrededor de la mezquita para que no entre nadie. Todas las mañanas enseñaban el Corán, a la mitad de los niños eran cristianos. Ahí. Y eso lo paró el padre Christopher. Y el obispo, aterrorizado, vino aquí. Yo le dije, mire, si me lo manda por obediencia, paro, pero me lo tiene que decir por escrito, que usted me prohíbe defender a unos niños cristianos en un programa porque usted no quiere las consecuencias. ¿Sabéis lo que pasó? Que la gente de la organización se fue a ver al obispo para que me silenciaran y me callaran, aquí en Gode. Pero era un dilema para el obispo, él no sabía lo que tenía que hacer. Y me llamaba por teléfono, ten cuidado, sé prudente. Dije, mire, monseñor, yo le voy a obedecer, pero usted me va a tener que mandar por escrito que yo no defienda a los cristianos perseguidos por los musulmanes en Gode. Así que piense muy bien lo que me... No, en ese caso, pues no. Y fueron, claro, como se dieron cuenta que conmigo no podían, que ya lo intentaron por muchas vías, se fueron a atacarme donde más me podía doler, que es a través del obispo, que es el que tiene autoridad sobre mí. Pero fue un problema para el obispo. Yo me convertí en un problema para el obispo, porque el obispo no era capaz de hacer lo que hacía yo. Y él, desde Harar, me daba los permisos, que es muy bonito, ¿no? Bastantes que me dio el permiso, porque en República Dominicana me mandaron a callar. Entonces, ¿qué es un obispo? ¿Para qué sirve un obispo? Si no es el que se pone al lado de su sacerdote en una causa que es justa. Y termino diciendo, el Papa Juan Pablo II, en el día de mi ordenación, en la homilía, dice a los sacerdotes, comprometeos en todas las causas justas de los trabajadores. Es un mandato del Papa a los 141 sacerdotes que nos ordenamos esa mañana. Os da la impresión de que los sacerdotes que vosotros conocéis están comprometidos en las causas justas de los trabajadores, en el mundo en el que vivimos. Esa es la impresión que os dan vuestros párrocos. Es por poner un ejemplo de las muchas otras cosas que decía el Papa esa mañana en la homilía. Y si se compromete con las causas justas de los trabajadores, ¿le va a apoyar su obispo? ¿O le va a dejar con el trasero al aire, como nos pasó a tantos de nosotros? Bueno, pues os animo a que no penséis en lo que os acabo de contar, sino que penséis en vuestra propia vida. Yo estoy dispuesto a tener enemigos, yo estoy dispuesto a pelear por el Evangelio, porque sabéis, a este señor que le están dando bofetadas, le escupían, no volví la espalda a los que me golpeaban. Oye, no te va a golpear un amigo, ni te va a escupir tu mujer ni tu marido, ¿no? Serán tus enemigos. A Jesús, ¿por qué le maltratan? Porque tenía enemigos, porque era odiado. Qué cosa tan triste, un cristiano, en el mundo en el que estamos viviendo, que no es odiado. Por eso esta Semana Santa quizá deberíamos de repensarnos nuestra vida y pensar si no estamos viviendo en un mundo de fantasías, donde nos refugiamos en nuestros pequeños espacios, donde todos pensamos igual, en nuestro grupo, en nuestra parroquia, en los ámbitos donde todos estamos, como que es un lugar, un santuario seguro para pensar las cosas que pensamos y creer las cosas que creemos. Si eso no tiene ningún mérito. El mérito está en salir a la calle y decirlas y defenderlas y proclamarlas con todas sus consecuencias. Me pase lo que me pase, me hagan lo que me hagan, aunque me cueste la vida, no podrán callar mi voz, porque soy amigo de Cristo y soy su discípulo. Pues pidámosle al Señor que a las puertas de este triduo pascual, donde vamos a ver cómo quienes van a matar a Jesús son sus enemigos, si nosotros estamos viviendo de tal manera que estamos dispuestos a lo que sea, a quedarnos más solos que la 1 de la mañana, aunque te traicionen tu padre y tu madre, como a mí me pasó y me traicionaron las personas que habían estado más cerca de mí, a quienes yo más había ayudado, en todos los sentidos, espiritualmente hasta económicamente, y aceptar las consecuencias de mi fidelidad al Señor. Jesús solo tiene la mirada puesta en el Padre y lo único que le preocupa es serle fiel a Él. Que yo me pregunte muy seriamente cómo estoy viviendo el Evangelio a la luz de esta Semana Santa.